Hola, en esta serie de vídeos vamos a ver como un ejemplo concreto de aplicación del control estadístico de procesos, que como ya hemos dicho es una forma de, a partir de datos, medidas de las piezas que estamos fabricando, obtener información sobre la variabilidad de nuestro proceso y si es necesario realizar alguna actuación para que las piezas que se están fabricando cumplan las especificaciones. Nosotros vamos a contar con 20 series de 6 medidas cada una y al final lo que vamos a querer obtener es un gráfico, bueno, dos gráficos como estos. Si nos fijamos en el de arriba es el gráfico de las medias o de las... y por eso está aquí representado esto que es la media de las medias, ¿no? Que tiene dos rayas encima. La media de las medias sería la línea que está en el centro del gráfico. Yo he dicho que vamos a tener 20 series de 6 medidas, cada una de esas series tiene una media, tengo 20 medias por lo tanto, y esas 20 medias serían 20 puntos, que no, aquí no hay 20, pero esto es un ejemplo, 20 puntos colocados aquí, ¿vale? Además de la línea central y de los 20 puntos que son mis medias, vemos que hay dos líneas más, son el límite de control superior y el límite de control inferior, o como pone ahí, límite superior de control, límite inferior de control. En el ejercicio lo vamos a dividir en tres partes. Una primera donde vamos a calcular todos estos valores, un vídeo primero para eso, un vídeo segundo para, con todos estos valores, ser capaz de hacer una gráfica como esa que está ahí, y una parte tercera donde vamos a ver alguna cosita más avanzada. Aquí abajo tenéis el gráfico de control de los recorridos. Aquí fijaos que bueno, la línea del centro sería la media de los recorridos, cada uno de los puntitos es el recorrido de cada una de nuestras 20 muestras y la línea de arriba sería el límite superior de control. En el caso de los recorridos, si las muestras son pequeñas, el límite inferior de control es 0, ¿no? Porque lo más pequeño que puede ser el recorrido es 0, y además en el caso de que el recorrido sea 0 es que estoy fabricando todas las piezas exactamente iguales porque no hay ninguna diferencia entre el máximo de una muestra y el mínimo de una muestra. Entonces, como no hay diferencia y el recorrido es la recta entre el máximo y el mínimo, pues el recorrido es 0. Nosotros tenemos aquí esta serie de valores, ¿vale? Las 20 series y los 6 valores por cada una de las series. Y entonces, pues para cada una de esas series, como ya sabemos, simplemente, ¿no? Esta sería, por ejemplo, la serie 1, la serie 2. Pues para cada una de esas series vamos a hacer su media y su recorrido, ¿no? La media lo hacemos con la función promedio y el recorrido lo hacemos restándole al máximo que calculamos con la función max, el mínimo que calculamos con la función min, ¿no? Si le doy, vemos además que está redondeado. ¿Por qué? Porque si nos fijamos, todas nuestras medidas tienen dos decimales. Las medidas están hechas con un instrumento que tiene apreciación de la centésima. Y entonces todas las medidas que aparezcan en el ejercicio tendrán que estar de la misma forma, es decir, redondeadas a dos decimales y que se vean los dos decimales. Eso pasa ahí en la media. Y si nos fijamos en el promedio, no pasa. ¿Por qué? Porque no está redondeado el promedio, porque el promedio es imposible que haya que redondearlo, ¿no? Sí hay que mostrar dos decimales, pero como el recorrido, como el recorrido es la recta de dos números de dos decimales, pues tiene que dar un número de dos decimales, ¿vale? Si alguno lo redondea, pues bueno, no pasa nada. Vale, ya tendría 20 medias y los 20 recorridos de esas medias, representando a cada una de las 20 muestras. ¿Vale? Pues lo que tengo que hacer es la línea central esa que había en los gráficos, ¿no? Tengo que hacer la media de las medias y la media de los recorridos. Para hacer la media de las medias redondeo y utilizo la función promedio de todas las medias. Y para hacer la media de los recorridos redondeo y hago la función promedio de todos los recorridos. Esto hasta aquí es todo muy sencillo. Lo único difícil, lo novedoso más que difícil de esta parte es que hay que calcular los límites de control superior e inferior de las medias y los límites de control superior e inferior de los recorridos.
¿Y eso cómo se hace? Pues hay que saber un poco la teoría, ¿no? Entonces, si nos vamos a los apuntes, justo debajo de lo que estamos viendo están las fórmulas, ¿no? Lo vamos a ver conjuntamente. Aquí dice que el límite de control superior es la media de las medias más un número por la media de los recorridos. Y el límite de control inferior lo mismo, pero en vez de sumar A2 por la media de los recorridos, se resta. La pregunta ahora sería, ¿cuál es A2? Pues A2 es un número que sale de una tabla y que depende exclusivamente de esta columna. Bueno, aquí se marca todo, ¿no? Pero depende exclusivamente de la primera columna, es decir, del número de elementos que tiene nuestra muestra. Como nuestra muestra tiene 6 elementos, A2, que está aquí arriba, sería 0,483. D3, que lo vamos a usar después, sería 0. Y D4, que también lo vamos a usar, sería 2,040. ¿Por qué vamos a usar D3 y D4? Pues bueno, porque para calcular el límite de control de los recorridos, el superior es multiplicando el recorrido por D4 y el inferior multiplicando el recorrido, la media de los recorridos, por D3. Como D3 es 0, ha salido lo que pensábamos, ¿no? Que es que el límite de control inferior de recorridos va a ser 0, ¿no? Que es el mejor caso donde no hay recorrido entre el máximo y el mínimo, porque todos los números son iguales. Pues teniendo esto claro, vamos a ver cómo está hecho eso en la hoja de cálculo. Aquí veis que he copiado el 6. El 6, por supuesto, no tiene 2 decimales, pues porque es 6, ¿no? 6 elementos que tiene la muestra. He copiado el A2. He copiado el D3, que tampoco tiene decimales, porque 0 es 0. Y he copiado el D4, que tiene 3 decimales, ¿no? Estos serían los dos únicos números por ahora que tienen 3 decimales. Y los dos únicos que no tienen decimales. Todos los demás por ahora tienen 2 decimales. En el tercer vídeo veremos cómo, teniendo copiado la tabla, hacer que el ordenador haga esto solo. Es decir, que el ordenador cuente cuántos elementos hay en la muestra y sabiendo que son 6, saque solo todos estos números. Pero eso será ya en el tercer vídeo. Ahora nos quedamos con que los números los hemos copiado. ¿Vale? Pues el límite de control superior, ¿cómo se hace? Dijimos que era la media de las medias más A2, que es 0,483 por la media de los recorridos. Eso es lo que está hecho ahí, redondeado a 2 unidades, a 2 decimales. Y el límite de control inferior de las medias, pues es lo mismo pero restando. La media de las medias menos 0,483 por la media de los recorridos, redondeado a 2 decimales. El límite de control inferior de los recorridos ya hemos dicho que es 0, y por qué es 0 lo hemos dicho 2 veces, y el límite de control superior pues es D4, que está aquí, que es 2,040 por la media de los recorridos. Con esto tendríamos ya calculado todos los puntos de los dos gráficos, ¿no? Porque en los gráficos lo que estamos representando son las medias y los recorridos. Tendríamos calculado la media de las medias, que es la línea del centro del gráfico primero. La media de los recorridos, que es la línea del centro del gráfico segundo. Los límites de control superior e inferior del gráfico primero y los límites de control superior e inferior del gráfico segundo.